Durante el siglo XX, el lenguaje cotidiano incorporó palabras provenientes del campo de la ciencia. La fuerte presencia de estas palabras indicaba que la ciencia estaba cambiando nuestras vidas. Uno de los grandes responsables de este acercamiento entre la ciencia y la vida cotidiana fue, sin duda, Albert Einstein, el genio del siglo XX. A mediados del siglo XIX, la aplicación de la electricidad había producido una revolución comparable a la que produjo Internet. Mientras gran parte del mundo comenzaba a disfrutar de esos beneficios, los científicos discutían cómo se medía y cómo se transportaba la energía, y en cómo se transportaba la luz. Albert Einstein revolucionó el concepto de la ciencia y de la física con su famosa teoría de la relatividad. Ganador del Premio Nobel de Física en 1921, se convirtió en el científico más popular de la historia. Su histrionismo, su sentido del humor y su pacifismo en el siglo de las guerras instaló un nuevo paradigma en la figura del científico. Einstein nació en el antiguo Imperio Alemán en 1879, hijo de una familia judía dedicada al comercio. Cuando tenía 1 año, los Einstein se mudaron a Múnich, donde su padre se dedicó a un negocio muy popular por esos años, la electricidad. El pequeño Albert, como todo genio en potencia, se mostraba algo retraído y demoró un tiempo en hablar. Quizás por estar ensimismado en su propio universo creativo. La familia luego se mudó a Milán, pero Albert, de 13 años, se quedó en Múnich para terminar sus estudios. El joven Einstein fracasó en varios intentos por ingresar a escuelas superiores. Su única habilidad, sin embargo, eran las matemáticas. En 1903 se casó con Mileva Maric, compañera de estudios en Zúrich. Tuvieron 2 hijos, pero 15 años después se divorciará para casarse con su prima Elsa. Fue en 1905 cuando el mundo científico conoció a este raro estudiante. Ese año, la más importante revista científica de Alemania publicó 4 trabajos suyos. Y gracias a ellos, la Universidad de Zúrich lo nombró doctor en física. Sus afirmaciones comenzaron entonces a imponer un cambio radical en la idea que la ciencia tenía del universo. Einstein dio a conocer su interpretación del efecto fotoeléctrico. Hasta entonces se sostenía que la luz se transmitía por el éter, una sustancia difusa e incomprobable. Pero Einstein desarrolló otras hipótesis. La luz está integrada por paquetitos de energía, que llamó cuantos. Más tarde se conocerían como fotones. Otro de sus trabajos sentaba las bases de la teoría de la relatividad. Se basaba en un concepto clave. La velocidad máxima que puede observarse en el universo es la de la luz. Y se contradecía, de esta manera, los postulados de Newton, que la ciencia venía aceptando desde hacía más de 200 años sobre la fuerza de la gravedad. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza, sino un campo. Y este campo es creado por la presencia de una masa en el espacio-tiempo. El mundo científico estaba de acuerdo en que la luz era una interacción entre electricidad y magnetismo. Pero nadie podía explicar cómo viajaba la luz de un lado a otro.
Los científicos afirmaban que la luz se transportaba sobre algo. Ese algo se denominó éter. Se decía que el éter era permeable a los objetos materiales, por eso la luz lo impregnaba todo. Además, el éter era rígido para poder sostener a la luz. Durante 40 años se pensó de esta manera, pero Einstein puso en crisis todos estos conceptos. El tema del éter ya no era importante. Lo realmente central era la velocidad de la luz y planteó un problema teórico que nadie podía responder. ¿Qué pasaba si él lograba ir tan rápido como la velocidad de la luz? El asunto central era demostrar si la velocidad de la luz era la misma tanto para un observador en movimiento como para un observador estático. En ese momento aparece ante Einstein la figura de otro genio, el señor Galileo Galilei. Galilei formuló el principio de la relatividad, es decir, no se puede saber si uno está en movimiento sin mirar hacia afuera. Por ejemplo, si uno va en un avión y el vuelo es extremadamente sereno y el cielo está despejado, mirando por la ventanilla es difícil darse cuenta si uno está en movimiento, aunque vaya a 500 kilómetros por hora. Einstein dijo que si nos movemos a la velocidad de la luz, podríamos saber que nos movemos a esa velocidad con solo mirar el espejo. Pero esto violaría el principio de la relatividad, porque no tendríamos ninguna referencia exterior. No habría ninguna ventanilla para ver si nos estamos moviendo. Einstein observó que si la velocidad de la luz era siempre uniforme, lo que debía cambiar eran la distancia y el tiempo, que dependen del observador. Esto lo obligó a repensar los conceptos de espacio y tiempo. Y llegó a esta conclusión. La luz se propaga por el espacio vacío con una velocidad determinada que es independiente del movimiento de los cuerpos. Cuando uno está en reposo o cuando uno se mueve, la luz se propaga de la misma manera. Es decir, un observador ubicado en un punto de la Tierra ve la luz viajando a la misma velocidad que un observador en movimiento. Lo difícil era demostrar cómo cada uno podía ver la misma velocidad. Einstein afirmó que el tiempo transcurrido entre los eventos no era necesariamente el mismo para todos los observadores. Para él, los eventos que uno considera simultáneos no tienen que ser necesariamente así cuando se los ve desde un punto distinto. Llamó a este fenómeno relatividad de la simultaneidad. Por ejemplo, los GPS son unos satélites que giran alrededor de la Tierra y que proporcionan datos sobre la localización de un punto. Estos satélites dan la vuelta a la Tierra cada 12 horas a una altitud de 20.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y a una velocidad de 14.000 kilómetros por hora. Para el funcionamiento del sistema es necesario sincronizar los relojes de los satélites con los relojes de la Tierra. Sin embargo, a pesar de utilizar en ambos lados relojes atómicos muy precisos, en los satélites los relojes se adelantan con respecto a los que están en la Tierra. Esta diferencia del tiempo coincide con la fórmula propuesta por Einstein en la teoría de la relatividad. A menor atracción del campo gravitatorio, o sea de la Tierra, el tiempo transcurre más rápido. Newton decía, los intervalos de tiempo y espacio son absolutos y la velocidad de la luz es relativa. Einstein afirmó, la velocidad de la luz es absoluta y los intervalos de tiempo y espacio son relativos. Argumentaba que los hechos que eran simultáneos en un sistema de referencia no lo eran en otro sistema de referencia.
Otro concepto que entró en discusión fue el de la inercia. Se sabe que si un automóvil se detiene bruscamente, el conductor se va hacia adelante. Cuando el auto dobla, lo empuja hacia el lado opuesto a la dirección de la curva. En ambos casos, el cuerpo ofrece resistencia al cambio de movimiento. Esto lo explican las leyes de la inercia establecidas por Newton. En la mecánica newtoniana, esta fuerza exterior se consideraba como la manifestación de la masa inercial de nuestro cuerpo. Según Newton, todos sentimos una fuerza constante, igual a nuestro peso, que nos empuja hacia el centro de la Tierra. La denominó fuerza de la gravedad. Einstein desconfió de la noción de gravedad. Para él, un cuerpo crea un campo gravitacional en su entorno. Mientras más grande es el cuerpo, mayor es el campo. Como en muchos otros temas, Einstein basó su análisis de la gravedad en una sencilla intuición. Si colocamos un pomelo sobre una tela extendida, la superficie se hunde. Si a continuación se hace rodar una naranja sobre la lona, sin duda la naranja se acercará a donde está el pomelo, o sea, va hacia la superficie hundida. Si el observador está distante y no puede ver cómo se hunde la lona, puede pensar como Newton que es el pomelo el que atrae a la naranja con un poder invisible. Sin embargo, otro observador situado junto a la lona se da cuenta de que la trayectoria curva de la naranja se debe al hundimiento de la lona. Esta es, en esencia, la concepción de Einstein sobre la gravedad. Los cuerpos alteran el espacio y el tiempo en su entorno. Con estos razonamientos sobre la luz y la energía, llegó a su fórmula más famosa. La masa de un cuerpo es la medida de su energía. Si bien en principio alentó las investigaciones sobre la bomba atómica como una forma de defenderse del nazismo, con los ataques a Japón cambió radicalmente su postura. Transformado en un pacifista militante, se manifestó contra la irracionalidad de la guerra. Poco antes de morir, firmó un manifiesto contra la carrera armamentista, promovido por el filósofo británico Bertrand Russell. En la mente de Einstein todo parecía ser relativo. Una de sus frases más paradojales fue: al principio todos los pensamientos pertenecen al amor. Después, todo el amor pertenece a los pensamientos. Su imagen multiplicada en pósters donde muestra un simpático gesto de burla se ha elevado a nivel de ícono popular. Fue proclamado como el personaje del siglo XX y el más preeminente científico por la revista Time. Murió en Princeton, Estados Unidos, el 18 de abril de 1955. Tenía 76 años.